Hola, ¿cómo están? Buenas noches o buenas tardes, dependiendo del lugar donde te estés conectando. Gracias. Muchas gracias por acompañarme a estudiar la palabra de Dios. Mi hora favorita del día, sin lugar a dudas, es amanecer y estar esperando este momento en el cual reunirme con mis hermanos y hermanas de tantas partes para alimentarnos juntos de la semilla siempre viva de la palabra de Dios, de la fuente de toda verdad y de toda sabiduría. Y estudiamos la palabra de Dios capítulo por capítulo y versículo por versículo. Hoy nos va a corresponder el capítulo número 7 del libro de Nehemías, que es el que hemos venido estudiando a lo largo de más o menos ya 7 semanas. Procuramos tomar un capítulo por sesión, pero a veces nos toma un poquito más. Así que llevamos poco más de 7 semanas, no es poca cosa. Y yo sé que Dios ha hablado a tu corazón de la misma manera que al mío. Y espero que estés igual de contento, igual de contenta, igual de entusiasmado o entusiasmada como lo estoy yo de estudiar la palabra de Dios. Yo te pido que tomas tu Biblia, la abras por favor y que me acompañes al libro de Nehemías capítulo 7. Por supuesto, no antes sin orar. Así que vamos a orar. Si vienes conduciendo o estás manejando maquinaria pesada, pues no lo hagas, pero si te es posible, cierra tus ojos e inclina tu cabeza y oremos juntos como una gran familia espiritual, separados geográficamente, separados físicamente, pero unidos en el vínculo indivisible del Espíritu Santo. Así que vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, Padre nuestro, porque nos permites reunirnos alrededor de tu nombre para alimentarnos de tu santa palabra. Te pido, Espíritu Santo, que tomes control de lo que te pertenece, que toques nuestro entendimiento, que sensibilices nuestro corazón para poder recibir la instrucción que tú tienes para nosotros en este día. Yo bendigo a todos mis hermanos y hermanas que están conectados en este preciso momento, con el único propósito de alimentarnos de ti, de encontrar una palabra en medio de nuestras necesidades y de nuestras circunstancias. Protege nuestros hogares. Derrama tu bendición sobre nuestras casas. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bueno, Nehemías capítulo 7. Vamos a la palabra de Dios y vamos a dar lectura. Yo voy a dar lectura desde la versión Reina Valera 1960, pero sabemos que cualquier Biblia, mientras sea Biblia, te va a servir. Cambiará un poco el lenguaje, pero te va a servir. Y aparte ya aprendimos por qué aquellos que tomaron conmigo el curso de cómo se formó la Biblia ya tienen perfectamente claro por qué hay ciertas variaciones. Justo terminamos la semana pasada, que también le doy gracias a Dios por esa bendición de haber culminado ese curso con tantos hermanos y hermanas tan espectaculares. Pero bueno, a lo que hemos venido. Nehemías capítulo 7. Y damos lectura. Verso 1. Luego que el muro fue edificado, ya terminaron los muros. ¿Acuerdan ese muro que estaba destruido, que estaba derruido, que parecía? ¿Acuerdan de ese capítulo 1, donde parecía un sueño, algo tan lejano, algo tan improbable, que ese muro fuera reedificado? Bueno, ya se reedificó. Tomó 7 capítulos. El 7 es el número de la perfección. El 7 es el número de la plenitud, de lo completo. ¿No es cierto? Y miren, ya se reedificó. Yo sé que a ti hoy te puede parecer imposible que suceda una reedificación en algún área de tu vida. Quizás sea tu matrimonio, quizás sea tu economía, tu salud, tu familia, tus proyectos, un plan. Pero mira, se empezó soñando, se continuó orando y ayunando. Dios abrió puertas formidables, se levantaron enemigos formidables, todavía siguen ahí, pero los muros ya se edificaron. Amén. ¿Quién dice amén por eso ahí en casa? Muy bien. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas. Esto es hermoso. Fíjense, la escritura nos deja saber que en cuanto terminó la reedificación y en cuanto pudieron poner las puertas,
Cuando aquí vemos que dice que fueron señalados porteros, cantores y levitas, quiere decir que fueron nombrados. O sea, lo primero que va a hacer Nehemías después de reconstruir es inmediatamente nombrar porteros, nombrar cantores y nombrar levitas. Porteros para cuidar la ciudad, cuidar el acceso, cantores para que alabaran al Señor por medio del talento del canto, y levitas quienes servirían a Dios de clase sacerdotal. Y esto tiene que ver con nosotros hoy en día. Ya hemos aprendido que no está ahí nada más porque sí, nada más como una curiosidad, sino que tiene una aplicación práctica para nosotros. Que al reedificar aquel muro que tú estés reedificando, cada uno de nosotros sabemos y conocemos cuál es nuestro muro, hay que señalar porteros, hay que proteger. No solamente se trata de reconstruir, sino de proteger lo reconstruido. ¿Sabes por qué? Porque en primera instancia, si fue derruido, si necesita ser reedificado, es porque en primera instancia no se protegió. No se protegió. Así que se aprende de los fracasos, se aprende de las pérdidas, se aprende en el dolor, y para que no vuelva a suceder, nombramos porteros. ¿Sí? Se necesita la alabanza. Recuerden que la Escritura dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y servir al Señor. Servir al Señor de forma sacerdotal. Ahorita vamos a ver la importancia de esto. Viene una enseñanza espectacular, ¿eh? Pero se tiene que servir al Señor. Y bueno, continúo con el verso 2. Mandé a mi hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Me gusta que Nehemías haya puesto más que muchos, porque hay muchos que se creen, ¿no?, que sirven a Dios y temerosos de Dios, pero los puestos de autoridad, los puestos de importancia son para aquellos que son varones de verdad, ¿sí? No estoy diciendo que únicamente un varón, también hay espacio para las mujeres, por supuesto, pero bueno, en este sentido se habla de un hombre íntegro. Hay hombres y mujeres íntegros y temerosos y temerosas de Dios, más que muchos. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente ahí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Se están empezando a reedificar realmente Jerusalén, ya están los muros, ya están las puertas, pero ahora ya reedificaron y protegieron una gran ciudad donde había pocos moradores, porque recuerden que Nehemías regresa de la dispersión y estaban muy empobrecidos y muy vulnerables, entonces evidentemente eran pocos, pero Dios nos está preparando para lo mucho. Y Dios nos prepara para lo mucho protegiendo grandes áreas de nuestra vida. Un gran territorio que en un momento dices, esto es demasiado, va a ser demasiado. Quizás es demasiado ahorita, pero lo que te puede parecer grande ahorita te parecerá pequeño el día de mañana. Un buen ejemplo de esto es el rey David, que bueno, se enfrentó a un gigante, a Goliat. Todos conocemos esa historia. Pero lo que casi no se conoce es que cuando el rey Saúl le dice, oye, te vas a enfrentar a un gigante que te supera no solamente en estatura, no solamente en fortaleza, no solamente en edad, sino también en conocimiento, en entrenamiento, porque él es un militar y tú eres un humilde pastor. Pero David dice algo muy importante, dice, pues así como me ve de humildito y de pastorcito, sépase que yo me he enfrentado a mano limpia contra osos que iban en contra, queriendo devorar el rebaño que yo protegía. Y no solamente contra osos, contra leones. Entonces, David ya se había enfrentado contra leones, ya se había enfrentado contra osos. Y seguramente la primera ocasión en la que se enfrentó con el león, pues sintió que era algo demasiado grande, pero vio el favor de Dios. Y luego vino algo más grande todavía que un león, que es un oso. Y vio el favor de Dios, y ahora está viendo un gigante. Pero lo que el león en su momento, que fue muy grande, ya no lo ve tan grande. Y el oso, que en su momento lo vio gigantesco, ya no lo ve tan gigantesco. Y por eso lo va a decir David textualmente. Lean esta historia en la Biblia.
Va a decir, y si Dios me dio la victoria contra un oso y contra un león, me la va a dar contra este filisteo incircunciso. ¿Se dan cuenta? Entonces Dios está cambiando nuestros paradigmas, nos está preparando para tener una visión más amplia y soñar en grande. ¿Sabes por qué? Porque los planes para tu vida son grandes. No es idea mía. No estoy tratando de convencerte de algo que sea irreal. Jeremías 29:11. Porque yo conozco muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. Planes para darte el fin que esperas. Planes donde hay un futuro y una esperanza. Todos tenemos sueños grandes, ¿sabes por qué? Porque son sueños depositados en nosotros por un Dios grande. Y si vas a soñar los sueños de Dios, más te vale que empieces a ampliar a una visión grande. ¿De acuerdo? Ok. Y entonces, bueno, pues dice, da esas instrucciones para las puertas para proteger la ciudad. Verso 5. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías, cosa que era muy importante y ¿qué crees? Sigue siendo importante. Para Dios siguen siendo importantes las genealogías. Dios es un Dios que se mueve a través del tiempo y en el tiempo. Dios no está sujeto al tiempo. Dios es atemporal. Cuando Dios está trabajando con nosotros, nosotros pensamos que está trabajando en el aquí y en el ahora, pero está trabajando también en el allá y en el mañana. No solamente trabaja contigo, está trabajando con tus bisnietos y con tus tataranietos, porque Dios es un Dios generacional. Esto se nos muestra desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que Dios es generacional. Y bueno, Dios pone en el corazón de Nehemías hacer un censo según genealogías. Y encuentra algo muy interesante, Nehemías, ahí traspapelado en un librero. Dice, y encontré el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en él escrito así. ¿Qué quisiera esto de los que habían subido a alguien? A los que habían subido a Jerusalén, a los que habían regresado a Jerusalén antes que él, porque recuerden que hubo varios regresos. El primero de ellos a cargo de Zorobabel, del imperio babilónico cuando se los llevaron cautivos. Habían regresado. De hecho, esa gente con la que se encuentra Nehemías a su regreso, pues son estos que habían quedado a lo largo del tiempo de los primeros regresos, del primer cautiverio. Y Nehemías encuentra un libro con las genealogías de aquellos que habían regresado. Vamos a continuar leyendo. Verso 6. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Ramías, Namani, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigvai, Nahum y Baana. El número de los varones del pueblo de Israel, los hijos de Parós, 2172. Los hijos de Cefatías, 372. Los hijos de Ará, 652. Los hijos de Pahat Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, 2818. Los hijos de Elam, 1254. Los hijos de Satú, 845. Los hijos de Sakai, 760. Los hijos de Binui, 648. Los hijos de Bebai, 628. Los hijos de Asgat, 2622. Los hijos de Adonicam, 667. Los hijos de Bigvai, 2067. Los hijos de Adín, 658. Los hijos de Ater de Ezequías, 98. Los hijos de Asum, 328. Ya me cansé. Los hijos de Besaí, 324. Los hijos de Arif, 112. Los hijos de Gabaón, 95. Los varones de Belén y de Netofa, 188. Los varones de Anatot, 128. Los varones de Bet Asmavet, 42. Los varones de Kiriat Jearim, Cafira y Berot, 743. Los varones de Ramá y de Geba, 621. Los varones de Migma, 122. Los varones de Betel y de Jai, 123. Los varones del otro Nebo, 52. Los hijos del otro Elam, 1254. Los hijos de Arim, 320. Los hijos de Jericó, 345. Los hijos de Lot, Hadid y Ono, 721. Los hijos de Sena, 3930. Sacerdotes, 2 puntos. Los hijos de Jedaías, de la casa de Jesúa, 973. Los hijos de Imer, 1052. Los hijos de Pasur, 1247. Los hijos de Arim, 1017. Levitas, 2 puntos. Los hijos de Jesúa, de Cadmiel, de los hijos de Jodavías, 74.
Cantores, 2 puntos, los hijos de Asaf, 148. Porteros, 2 puntos, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atiti, los hijos de Sobai, 138. Sirvientes del templo, 2 puntos, los hijos de Sia, los hijos de Jasufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Quero, los hijos de Siaja, los hijos de Padón, los hijos de Levana, los hijos de Agaba, los hijos de Salmai, los hijos de Anán, los hijos de Gidel, los hijos de Gahar, los hijos de Reaía, los hijos de Resín, los hijos de Necoda, los hijos de Hasam, los hijos de Usa, los hijos de Pasea, los hijos de Besai, hijos de Mehunim, los hijos de Nefisesim, los hijos de Bakbuk, los hijos de Jacufá, los hijos de Jarjur, los hijos de Baslut, los hijos de Mejida, los hijos de Jarsal, los hijos de Barcos, los hijos de Sísara, los hijos de Tema, los hijos de Nesia y los hijos de Jatifa. Y continúa. Los hijos de los siervos de Salomón, 2 puntos, los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Perida, los hijos de Jalá, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatía, los hijos de Atil, los hijos de Pokeret, Hasebaim, los hijos de Amón, todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón, 392. Y estos son los que subieron de Tel Mela, Tel Harsa, Kerub, Adón e Imer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres ni su genealogía si eran de Israel. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 642. Pongan atención a esto. Y de los sacerdotes, los hijos de Jabaía, los hijos de Cos y los hijos de Bersalí, el cual tomó mujer de las hijas de Bersalí, Galadita, y se llamó del nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Voy a repetir esto que es bien importante. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Aquí me voy a detener, ¿sí? Fíjense, es evidente que podría haber obviado toda esta letanía de nombres que nos viene en prácticamente todo este capítulo, se lleva en nombres de una genealogía, que a nosotros no nos dice mucho. Muchos de esos personajes no aparecen en ningún lado, salvo ahí. Y yo la podría haber obviado, ¿sí? Y decir, y son genealogías hasta el verso tal, ¿no? Y quedar hasta aquí. No lo hice por 2 razones. La primera, por un principio de respeto a la palabra de Dios. Y la segunda, porque ahí creo que hay una enseñanza. Hay enseñanzas que salen de los lugares más extraños. Lo que quiero mostrarte es que esos nombres, que para nosotros no son importantes, que se habían perdido a lo largo de las generaciones y que se vuelven a encontrar, son importantes para Dios. Son tan importantes para Dios que inspiró por medio del Espíritu Santo a un escritor de la antigüedad para que pusiera el nombre, su casa y el número de ellos. ¿Sabes por qué es importante para mí? Porque es importante para Dios. Porque para Dios las genealogías son importantes. Y eso nos debe de llenar el corazón de alegría, porque quiere decir que nuestras genealogías, nuestros descendientes y nuestros ascendentes también son importantes para Dios. Y que lo que nosotros hagamos tiene un impacto en nuestros hijos. Y en los hijos de nuestros hijos, y en los hijos de los hijos de nuestros hijos. De la misma forma como lo que hicieron nuestros padres pueden impactarnos a nosotros. Déjame mostrarte este principio espiritual tan poderoso en Deuteronomio, capítulo 7, verso 9. Acompáñame, te espero aquí. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9. ¿Ya lo tienes? Voy a dar lectura. Dice así. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¡Wow! Vamos a volverlo a leer. Dice, conoce pues, otra versión dice, reconoce. ¿Sí? Reconoce. Es algo que tenemos que aprender a reconocer, a entender, a comprender, a declarar. Reconoce que Jehová nuestro Dios es Dios
y es un Dios fiel. Y Dios guarda los pactos. ¿Sí? Un pacto es un trato entre dos, entre uno y Dios. Los guarda mucho más allá del pacto que hizo con esa persona. Pero también la misericordia la extiende. La misericordia es no darnos lo que merecemos. Nosotros merecemos ser castigados, nosotros merecemos que no ser perdonados, nosotros merecemos que se nos cierren las puertas. Bueno, la misericordia es abrirnos puertas cuando deberían de estar cerradas. La misericordia es bendecirnos cuando debería de haber maldición. Y dice, y Dios extiende la misericordia a los que le aman. ¿Tú amas a Dios? ¿Tú amas a Dios? Bueno, si amas a Dios, esta pregunta es para ti. Y te pregunto porque ya sabemos que Dios nos ama a todos nosotros. Pero si tú amas a Dios y guardas su palabra, dice que va a extender misericordia y va a guardar el pacto hasta 1000 generaciones. 1000 generaciones después de ti. Esto es increíble, esto es precioso. Lo que yo haga va a alcanzar a mis hijos y a mis nietos y a mis bisnietos hasta 1000 generaciones. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios generacional. Y esto es estupendo, aunque nos puede hacer pensar. Ok, pero aquí la Biblia está hablando de los que guardan sus mandamientos. Aquí la Biblia está hablando de los que aman a Dios. Quizá tú vienes de un padre o una madre atea o de una generación blasfema. Quizá vienes de un linaje de personas que caminaron apartados y lejos y en contra de Dios. Y entonces eso nos preocupa. Y más nos preocupa cuando vemos, y por eso les dije que pusieran atención a estas genealogías, cómo Dios lleva nota de todo. Y dice que hubo algunos sacerdotes que no pudieron encontrar sus genealogías. O sea, no pudieron comprobar el pacto que Dios había hecho con sus padres. ¿Y qué pasó con ellos? Vuelve al verso 64. Dice, estos buscaron su registro de genealogías. ¿Estos quiénes? Ve al 63, los sacerdotes. Buscaron su registro de genealogías y no se halló. Y fueron excluidos del sacerdocio. O sea, dijeron, no pueden ser, ellos no pueden ser. ¿Por qué? Tienen que ser excluidos del sacerdocio porque no hay pacto de Dios con sus antepasados. Y entonces dice el gobernador que no van a poder participar de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Esto es algo bien misterioso también que vale la pena tomarlo luego con mayor profundidad, lo que era el Urim y el Tumim, porque eso se perdió en la historia. No se sabe bien a bien qué era el Urim y el Tumim. Se cree que eran dos tipos de piedrecillas por los cuales los sacerdotes se comunicaban con Dios, podían discernir la voluntad de Dios, ¿no? Para decir, saben que ustedes no pueden servir hasta que Dios no nos dé una indicación contraria. ¿No es cierto? Y tú puedes decir, bueno, es que mis antepasados no pactaron con Dios. Yo vengo de familia de hechiceros, yo vengo de familia de santeros, donde hubo mediums, donde hubo brujería. Y entonces tendría que ser excluido del servicio a Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia. Porque sí, el Urim y el Tumim se perdió, pero nosotros no lo necesitamos porque vino nuestro Señor Jesucristo, nos dejó el Espíritu Santo y su santa palabra para que podamos discernir correctamente la voluntad de Dios. Y voy a mostrarte algo acerca de ti en la palabra de Dios que va a cambiar la historia de tu familia para siempre. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Y aquí te voy a esperar. Esto es demasiado bueno como para que no lo busques en la Biblia y no lo subrayes y no te lo grabes en el corazón. Sobre todo aquellos que vienen de un linaje de alcohólicos, de blasfemos, de ateos, de espiritistas, de hechiceros. Vamos a ver, ¿qué va a pasar contigo?
¿Vas a ser excluido del sacerdocio? Bueno, fíjate lo que Jesucristo hizo por ti y por mí. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. ¿Lo tienen? Ok, dice así. Mas vosotros sois linaje escogido. Estos sacerdotes de los que estábamos hablando aquí en el libro de Nehemías, era porque Dios los había elegido ese linaje. Porque ningún linaje tiene algo especial. Lo especial es que Dios lo toque. Lo especial es que Dios lo elija. Eso es lo que nos hace especiales, ¿no es cierto? Bueno, entonces dice aquí la Escritura. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Nosotros fuimos llamados de las tinieblas, hermano y hermana querida. Nos llamaron desde las tinieblas. Nos llamaron desde un linaje reprobado, pero ¿sabes qué? Dios nos eligió. Dios nos escogió. Y nos hizo real sacerdocio. Nos santificó, nos hizo un pueblo santo. Y escogió para que nosotros fuéramos quizá el primero de un linaje sacerdotal. De un linaje santo en Cristo. Un pueblo que fue adquirido, comprado por Dios mediante la sangre preciosa del Cordero. Y ahora fuimos sacados de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las virtudes de Cristo. Así que si a ti te preocupa tu pasado, bueno, tu pasado ya está en el pasado. Tu pasado quedó en el pasado. Y ese linaje que tú traías, podrás seguir heredando el apellido, pero esa naturaleza espiritual, esa identidad espiritual ya no la heredas, porque tú naciste de nuevo en el momento en el que aceptaste a Cristo en tu corazón. En ese momento fuiste hecho una nueva criatura. Así dice la Escritura. De tal modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ese día que tú aceptaste a Cristo en tu corazón, Dios te tomó como hijo y te dio una nueva identidad y una nueva naturaleza espiritual. Te revistió de Jesús. Y ahora somos coherederos del pacto y de las promesas de Dios junto con Cristo. Así que tú, si no vienes de una familia que ha andado con Dios, tú puedes hoy inaugurar un nuevo linaje de sacerdotes, de profetas, de levitas, de cantores, que van a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, pues hasta aquí vamos a llegar. Creo que hay mucho que tenemos que digerir y mucho que tenemos que agradecer a Dios, ¿no es cierto? Por esta hermosa palabra que nos ha dado hoy. Yo me quiero despedir como normalmente lo hago, agradeciéndote por tu tiempo, agradeciéndote que te tomes este espacio para estudiar junto conmigo y no dejarme solo, que un hijo de Dios nunca está solo, nunca estamos solos, ¿no es cierto? Pero yo sé que tú entiendes a lo que me refiero. Para mí llena mi corazón el que te conectes y el que me acompañes. Dándole gracias a Dios por su misericordia hacia mí y hacia nuestras generaciones y declarando bendición sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus alacenas, sobre tu generación y recordándote que el reino de Dios es un reino que no consiste en palabras, sino que consiste en poder. Nos vemos la próxima semana. Con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos.